tema es incidencias, oportunidad o amenaza. Para ustedes, ¿qué representa una incidencia? ¿Una oportunidad o una amenaza? Escríbanmelo en el chat y al final vamos a ver sus respuestas, ¿sí? Iniciamos con el índice. ¿Qué puntos vamos a tocar en esta capacitación? Vamos a ver la definición, la introducción, algunos de los modelos que han estudiado el error. Vamos a ver, no alcanzo a ver desde aquí, pero estos son los puntos, son 12 puntos que vamos a tocar, al final vamos a tener la conclusión. Como introducción, cabe mencionar que no hay perfección, no existe la perfección, y el error siempre va a ser inherente a la condición humana. El riesgo siempre va a estar presente en toda actividad humana en la que se pueden dar eventos adversos, pueden existir eventos adversos. Y en el campo de la salud, el error es más grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la interacción con el ser humano, ¿sí? Aquí el error nos puede dar un error que nos lleve a una posibilidad de daño en la salud del ser humano, en los pacientes. Y también en cuestiones legales hacia los profesionales, hacia quienes desempeñamos la actividad. Pero también es importante recordar o mencionar que los errores no siempre son por falta de ética, no siempre son una conducta de negligencia, ¿sí? Vamos a verlo más detalladamente más adelante. Este tipo de errores genera un impacto importante en las personas, de ahí su importancia. También afecta la credibilidad y la confianza en los sistemas de salud. Tengo aquí un dato muy interesante que dice que los errores médicos causaron entre 4,000 y 98,000 defunciones al año en hospitales en Estados Unidos de Norteamérica. Y también un estudio de la Universidad de Harvard nos dice esto sobre la práctica médica, que se encontró en una muestra al azar de 51 hospitales que el 1% de los pacientes sufrió daño a causa de una negligencia. Entonces, el estudio del error se ha hecho desde varias perspectivas, de las que han surgido diferentes explicaciones o diferentes modelos. Primero vamos a definir qué es una incidencia. La incidencia se define como cualquier hecho que ocurre en cualquier momento y afecta a los sucesos alterándolos positiva o negativamente. Fíjense bien, una incidencia no siempre es algo malo, no siempre va a repercutir en algo malo, también puede repercutir positivamente. Y incidencia también se puede entender como cualquier suceso, cualquier hecho, cualquier trance, percance, eventualidad, riña, disputa, que influye o que afecta a cualquier sistema. Y empezando ya a desmenuzar en sí el estudio del error, vamos a ver diferentes modelos. Este modelo de Wickens y Flash lo ven lo estudiaron desde el enfoque cognoscitivo, ¿sí? Es decir, desde la capacidad humana para aprender y asimilar el conocimiento. Este estudio del error se representa cuando se interrumpe alguno de los pasos que suponen el procesamiento de la información, que comienza con la cesación del estímulo y termina con la ejecución de la respuesta. Ahí está un esquemita que más o menos nos resume todo este proceso. Es la capacidad de cada ser humano, de cada individuo, de poder retener o de poder entender cualquier estudio o cualquier conocimiento. El enfoque de Edwards, que también se le conoce el modelo de Shea, lo ve desde el enfoque ergonómico, ¿sí? Es decir, considera el diseño de lugares de trabajo, de las herramientas y de las tareas.
Aquí Edwards señala que el error supone que quien está frente a una actividad laboral se encuentra interactuando con un conjunto de elementos donde la disminución del riesgo depende de la fluidez de dicha interacción. El modelo de Shale, vemos que la L central representa a la persona en sí que está realizando el trabajo. La L que está del lado derecho son las demás personas con las cuales está interactuando. La S, el software o el conjunto de instrumentos, de procedimientos, etc. La H como el hardware, que son los equipos y las herramientas de las cuales dispone. Y por último la E de environment, donde representa el ambiente en donde se está haciendo o desempeñando la actividad. Entonces, todos estos puntos son los que nos pueden generar un error dependiendo de la interacción. En el modelo de Feirens, el error se genera por la coordinación inarmónica entre persona, máquina y ambiente. Aquí también es un poquito parecido al modelo de Shale. En los esquemas está un esquema que sería lo ideal, en donde hay una coordinación armónica entre la persona, máquina y ambiente. Hay una buena información, por lo tanto la toma de decisiones es la más adecuada, nos lleva a minimizar riesgos y nos da como resultado una tarea exitosa. En el otro esquema está representada una coordinación inarmónica entre hombre, máquina y ambiente, en donde hay estresores, así lo llaman ellos, ahí se lo llama Feirens, que influyen en la información, que nos aumentan los errores o la probabilidad de errores, por lo tanto los riesgos también aumentan y desembocan en el accidente, llevándonos a una tarea no exitosa. En la siguiente tenemos el modelo de Ehrenreich y Fouché, que también se conoce como CRM o Crew Resources Management. Este está visto desde el enfoque psicosocial, en el que nos dice que la mayoría de los errores, un 80% aproximadamente, no se deben a fallas técnicas, sino a la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y está diseñado especialmente fue diseñado especialmente para reducir el error e incrementar la efectividad de las tripulaciones aéreas. Este fue el enfoque, o más bien el fin de este modelo. Sin embargo, también lo podemos adaptar a cualquier sistema sanitario, ¿sí? Porque también influye todo esto que mencioné: la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, etcétera. Entonces, aquí no nada más se está viendo al error, no se le está dando la importancia al error del individuo como tal, sino igual como los demás modelos, a la interacción o a los diferentes elementos que puede haber para desempeñar una actividad. En el modelo de BIRT es un enfoque organizacional, y aquí este modelo también se conoce como el modelo dominó, en donde supone un conjunto de aspectos que uno es consecuencia del otro. Estos comienzan con niveles bajos de seguridad y control para terminar con el accidente. Es el llamado efecto dominó, ¿sí? Y este modelo pues nos explica una serie de circunstancias o respuesta que generan una cascada de acontecimientos, los cuales siempre van o precipitan en el accidente, ¿sí? En el siguiente, que quise dejar hasta el final, porque es un poco más extenso, y es el que se ha usado más en el ambiente o en el aspecto, en el área de la salud, en todos los sistemas sanitarios, es el modelo de James Rayson. Este modelo también se conoce como el modelo del queso suizo. Si se fijan en la imagen,
tenemos rebanadas de queso. Aquí James nos dice que todos los procesos y actividades organizacionales comúnmente generan fallas latentes, donde la reacción organizacional genera nuevas fallas, lo que crea condiciones para que se produzca un evento adverso o accidente. Cada rebanada de queso representan las fortalezas del sistema. Y también cada agujerito del queso, de las rebanadas del queso, nos van a representar las probables debilidades, ¿no?, del sistema. Estos agujeritos van a variar siempre, tanto de tamaño como de posición. Y cuando están posicionados de tal manera que el error influya en cada capa de fortaleza, es cuando nos va a aumentar la probabilidad del error o del incidente, ¿sí? Y aquí influyen fallas activas como fallas latentes. Las fallas activas son aquellos actos inseguros y las fallas latentes son las que siempre están presentes y esas pues no hay manera de evitarlas, pero sí hay manera de fortalecer cada capa para que la probabilidad de un error sea muchísimo menor, ¿sí? Y en esta diapositiva, bueno, primero, también este modelo reconoce que en el lugar de trabajo hay muchas condiciones que conducen a errores o violaciones que pueden afectar al comportamiento individual o de equipo. Y en esta imagen les quise poner un ejemplo, el que se usa o se usó para la defensa contra virus respiratorios pandémicos como el que estamos viviendo ahorita, en donde cada rebanada de queso nos va a representar una fortaleza. Tenemos que en la primera rebanada se representa el distanciamiento social, la segunda el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel, el evitar el tocarse la cara, el evitar lugares con mucha afluencia de personas, las pruebas COVID, la ventilación, la información que nos da el gobierno, también la cuarentena y aislamiento, y en la última están las vacunas. Todas ellas son fortalezas para que el fin al que se pretende llegar es que no se disperse el virus, ¿sí? Entonces, como no solamente depende de las personas, también depende de unas acciones o de acciones en común, pues tenemos muy alta probabilidad de errores, ¿sí? O en este caso, pues de que el virus se disemine. Es por eso que, pues, se convirtió ya un virus pandémico. Entonces, para entender un poquito mejor el enfoque de James, lo divide en dos. Un enfoque que se basa el punto principal es la persona. Siempre cuando surge un error, cuando surge una incidencia, lo primero que se hace es culpabilizar, castigar, señalar a la persona, ¿sí? Se centra en el error del individuo, culpándolo por olvido, por falta de atención, por falta de motivación, por descuido, por negligencia, por la misma imprudencia o debilidad moral. Una evaluación que él hizo nos dice, cuando ocurre un evento adverso, lo importante no es ver quién cometió el error, lo importante es saber cómo y por qué fallaron las defensas. Porque como lo hemos estado viendo, el error se da por N cantidad de circunstancias y que todas ellas influyen para que se pueda llegar al incidente. Entonces, viéndolo desde el enfoque de la persona, hay rasgos que son poco tangibles, como lo son la percepción y las ilusiones de cada individuo, en donde no todos vemos las cosas de la misma manera. Y como ejemplo les pongo esta imagen.
en donde algunos lo podemos ver que las hendiduras están, vamos, hundidas, valga la redundancia, o quienes las puedan ver que están expuestas o superficiales. Entonces, es muy distinta la percepción de cada individuo. También igual la motivación y la satisfacción en cuanto a la labor que desempeñamos es muy distinta, ¿sí? Y es muy importante estar motivado y estar satisfecho con la realización de esa actividad que cada uno tenemos. Eso influye mucho en el éxito y en minimizar esa probabilidad de error que se puede dar. También en la emoción interviene, ¿sí? ¿De qué manera? Pues cuando estamos nosotros motivados y satisfechos, pues damos un mejor rendimiento. Cuando estamos emocionados y cuando también hay emociones que no siempre son buenas, cuando hay emociones que nos pueden alterar o nos pueden llevar a rendir menos y a poder aumentar la probabilidad de un error, ¿sí? La confiabilidad, el sentirnos orgullosos, sentirnos confiados de la labor que estamos desempeñando y también ser disciplinados en esa labor. Y dentro de las relaciones humanas, los puntos principales son la comunicación. Esta influye mucho porque desde tiempos remotos se sabe que la mala comunicación pues nos lleva a fracasos, ¿sí? Desde las relaciones personales, familiares, laborales. En las personales, pues, cuántas personas por mala comunicación llegan a un divorcio, por ejemplo, o la relación entre la misma familia, etcétera. El reparto de responsabilidades, profesionalismo. Aquí tenemos que saber que debemos de ser capaces de realizar con responsabilidad nuestras tareas, pero no solamente las nuestras, sino también las de los demás. Cuando se dé la necesidad, pues no es decir, pues eso no me toca a mí, eso que lo haga ella, porque ella es la que lo hace, ¿no? Sino ser profesionales en ese sentido, en realizar nuestras actividades y por qué no las de mi compañera o compañero que por determinada circunstancia no las pudo realizar. El apego a las disposiciones. Aquí hay individuos que, dada su personalidad y características en general, tienden a ignorar ciertas disposiciones que pueden poner una operación en peligro. Eso también es muy importante. El ego y el orgullo son creo yo que son de los puntos más delicados en relación de un equipo, en la relación de un equipo. Un ego fuerte siempre va asociado a una personalidad dominante. Aquí es decir, tengo que separar esto, este sentimiento, este ego, valga la redundancia, y ser profesional y seguir haciendo mi tarea, mi actividad de la mejor manera, ¿sí? Yo creo que un buen líder, un buen compañero de trabajo separa esos aspectos. Entonces, volviendo y siguiendo con la actuación humana, las fallas se dan por N cantidad de circunstancias, desde la situación biológica del individuo, que tiene que ver con la alimentación, el sueño, la fatiga, etcétera, lo cual nos puede traer como consecuencia el que no tomemos o no seamos capaces de tomar buenas decisiones en algún momento determinado cuando se necesita o se requiere tomar una decisión en ese instante porque estamos muy cansados, porque tenemos sueño. Eso está demostrado. El estrés también, la ansiedad, todo eso nos lleva a no estar alertas, a no estar al 100. Entonces, son aspectos que lo quise tocar porque pues somos seres humanos y a todos nos puede pasar y quizá nos ha pasado en algún momento. Entonces también aquí es importante regresar al punto de la comunicación, en donde estoy mal, no me siento bien, ¿sabes qué? Te soy sincera, necesito unas horas
para despejarme, para descansar y regresar con toda la disposición y bien alerta para seguir haciendo mi trabajo. Y yéndonos al enfoque del sistema, aquí James nos menciona que este se centra en las condiciones en que las personas trabajan y trata de construir defensas para evitar errores o mitigar sus defectos. Aquí también es muy importante tomar en cuenta el espacio en el que estamos realizando la actividad. Es también importante porque el sentirnos nosotros cómodos, seguros, también nos genera una satisfacción o nos sentimos más, capaces de realizar la actividad, ¿sí? Y evaluando este enfoque, James nos dice que los errores se ven como consecuencias más más que como faltas, exacto. Aquí se integra todos estos aspectos, tanto de la persona, el equipo, el lugar del trabajo y la institución en sí como conjunto. Entonces, hay sistemas de alta tecnología en los cuales las capas defensivas pueden estar diseñadas como lo son alarmas, las barreras físicas, los apagados automáticos, etcétera. También se pueden dar por personas que son cirujanos, anestesistas, pilotos, operadores de sala, etcétera, responsables de área, y también por los procedimientos y los controles administrativos, porque todo es un conjunto, ¿sí? Y cada área o cada actividad desempeña un papel crucial para llegar a un buen desempeño y minimizar todos los riesgos que pueden existir, que pues los riesgos siempre van a estar, ¿no? Y el ser humano perfecto no existe, ni el sistema perfecto existe. Las organizaciones de alta confiabilidad, como son el portaaviones nucleares de la Marina de Estados Unidos, las plantas de energía nuclear, los centros de control de tráfico aéreo, todas estas organizaciones tienen sistemas diseñados para que el error no se produzca, ¿verdad? Porque imagínense, ellos son quienes nos protegen de alguna manera, entonces ellos se enfocan mucho en el sistema más que en la persona, se enfocan en tener o en evaluar cada parte del sistema de la operación para frenar las posibles incidencias que se pueden dar. Y la incidencia en materia de responsabilidad profesional. Esta incidencia es cualquier acontecimiento anómalo que se produzca en la asistencia de usuarios o pacientes en la farmacia comunitaria y que conduzca al farmacéutico a la toma de una decisión compleja o comprometida de la que pudieran derivar alguna responsabilidad clínica o alguna responsabilidad legal. Para esto es importante, y siempre lo hemos mencionado en otras capacitaciones anteriores, que todo se documente, que tengamos todo bien documentado, que tengamos nuestros sistemas de gestión bien definidos y así como documentamos los procesos, hay que documentar también las incidencias. Esto es muy importante. Les puse como ejemplo una incidencia en atención farmacéutica que aquí en la farmacia nos ha tocado en varias ocasiones, también en botica, cuando hemos nosotros estado ausentes por X razón, la Marisol o yo. Entonces, les ha tocado también a las compañeras de botica hacer frente a esta incidencia. ¿Y cuál es? Cuando en ausencia de una receta física, el farmacéutico se ve obligado a proceder a la dispensación de un fármaco que se le solicita. Aquí, pues obviamente nosotros como farmacéuticos nos basamos en el conocimiento del paciente, en la accesibilidad, en puntos que
nos hacen llegar a la toma de decisión de darle el medicamento, aunque no traiga la receta. La receta es un requisito para poder dispensar una fórmula magistral, y eso nos lo dice en la FEM. Entonces, en la farmacopea, entonces, aquí, ¿por qué tomamos esa decisión? Porque si nosotros le negamos el medicamento, ponemos en riesgo la salud del paciente, ¿sí? Entonces, se platica con él o con el cuidador y se le hace saber la importancia de la receta para que él, en cuanto pueda acudir al médico y le prescriba la receta. Pero bien, si nosotros no tenemos esa justificación, si nos pudiéramos meter en algún problema legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ya para terminar, en la gestión de errores tiene dos componentes. Primero, el limitar la incidencia de errores peligrosos, y otro punto es crear sistemas que sean más capaces de tolerar la aparición de errores y contener sus efectos dañinos. Pero ¿cuál es el objetivo? No solamente es el sistema en sí, también nos tenemos que tomar en cuenta a la persona, al equipo, las tareas desempeñadas y en sí toda la institución, ¿sí? Entonces, para esto vamos a iniciar con una cultura de calidad dentro de la farmacia, para lo cual tenemos ya en el Drive una bitácora de incidencias que los invito a todos, cuando suceda alguna incidencia, la reportemos ahí. Así la pueden buscar en el Drive como bitácora de incidencias, y pues ahí hay que reportar las incidencias. ¿Para qué? Pues para fortalecer el sistema y que esto nos ayude a crecer, ¿sí? También para empezar con este sistema, nos vamos a basar en la metodología Lean. Hace unos días tuvimos una capacitación con el maestro Carlos y él nos recomendaba iniciar con la metodología de Lean, que es también la BSM. Entonces, más adelante vamos a dar una plática más extensa respecto a esta metodología en particular, para que la podamos entender mejor. Y ya como conclusión, es el deber de todos los que se encuentran inmersos en la operación el tratar de prepararse para fallar lo menos posible, y en caso de presentarse un fallo, aprender a solucionarlo de la mejor y más expedita forma posible, porque el peor error es suponer que no sucede. Entonces, sí los invito a todos a poner cada uno nuestro granito de arena, dando lo mejor de nosotros y siempre teniendo una buena comunicación, es muy importante. Ahorita me gustaría conocer también su opinión en el chat. Los dejo con esta frase de Rick Warren: si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Entonces, muchas gracias por su atención.